Muchachos, qué gusto saludarlos a nombre de lanómina.com y gracias al patrocinio de Nominax, porque la nómina no se puede detener. Y este es un aspecto que ya estamos inmersos en el cumplimiento, que se trata acerca de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Esta va a ser nuestra agenda del día de hoy, platicar rápidamente acerca de lo que es la PTU. PTU son las siglas de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Dónde está el fundamento de esta obligación? Y es ¡tarán!, en la Constitución. No se te olvide este detalle. Las utilidades están contenidas en la Constitución, artículo 123, que es la norma máxima de este país. Y también las utilidades están contenidas en la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional. Esta ley reglamentaria se denomina Ley Federal del Trabajo. Punto número 2, vamos a tener que planear nuestro trabajo, planear todo lo necesario para cumplir con esta obligación. Y número 3, papeles de trabajo para el proyecto de reparto. Vamos a comenzar haciendo un proyecto y a una vez que esté terminado, se realiza el reparto a todas las personas que tengan ese derecho. Entonces, como te acabo de comentar, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la norma suprema de este país, encontramos que los trabajadores tienen un derecho a participar en las utilidades de las empresas. Entonces, ahí viene el fundamento para entregar a los trabajadores una parte de las utilidades obtenidas por las empresas. Entonces, con ese fundamento básico, que es un derecho constitucional, pues los trabajadores, una vez que sepan que la empresa tuvo utilidades, pues tienen derecho a recibir una parte de ellas. Es lógico, muchachos, vivimos en un sistema económico en el cual tú como empresario, tú vas a poner un negocio, pues tú lo que buscas es una ganancia, totalmente válido, que yo como empresario quiera tener una utilidad, un beneficio económico por tener ese negocio. Y llega el momento en que yo necesito la participación de un trabajador, una persona física, para que me ayude a conseguir mi objetivo de negocio, que es tener ese beneficio económico. Entonces, por eso se recoge como un derecho de los trabajadores el poder participar de ese beneficio que obtuvo el empresario. Fíjate lo que nos dice, continuamos analizando nuestro artículo 123 constitucional, fracción 9, porque nos dice en su inciso E que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, fíjate cómo la ley del impuesto sobre la renta y la ley federal del trabajo están íntimamente ligadas. ¿Dónde encontramos el apartado correspondiente a las utilidades en la ley federal del trabajo? En el capítulo 8 de los artículos 117 al 131. Ahí es donde están todo el procedimiento para realizar este reparto de utilidades que hay en favor de los trabajadores. Lo primero que tenemos que saber es si hay o no hay utilidades, porque hay un plazo para
entregarlas. Y este plazo, nos dice la ley, que es de 60 días a partir de la fecha en que las personas, los patrones, tengan que cumplir con su impuesto sobre la renta. Entonces tenemos dos tipos de patrones personas morales y patrones personas físicas. Cada una tiene que la obligación ante el impuesto sobre la renta de presentar sus declaraciones y pagar ese impuesto anual sobre sus ingresos. Por eso las personas morales, a partir del 31 de marzo es la fecha límite para presentar su declaración y pagar su impuesto sobre la renta. Y las personas físicas a partir del 30 de abril. Y dice la ley, muchachos, que tenemos un plazo de 60 días a partir de estas fechas para cumplir con el pago a los trabajadores una vez que ya hicimos todo el proceso. Ahora te hago la aclaración. Tenemos la idea por costumbre, es perfectamente normal. A ver, déjame abrir aquí una aplicación para hacer rayaderos sobre la pantalla. Déjame poner rayas en la pantalla, a ver dónde tengo mi aplicación para hacer anotaciones en la pantalla. Déjame ver, está aquí. Aquí está. Este es el setup. Sí. Está en el disco D. Otra vez. Vale, no, espérame tantito, déjame traer aplicación para rayar la pantalla. Aquí está. Ahora sí ya. Bueno, fíjate que la Ley Federal del Trabajo, en su reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, en esa reforma se hizo una precisión acerca del manejo de los días, concepto de días, aparece en la ley. Fíjate en lo que dice el artículo tercero fracción quinta. Para efectos de esta Ley Federal del Trabajo se entenderá por día, aquí está, se entenderá por día. Vamos a poner aquí nuestro cuadriculado. Dice día. Se hace referencia a día hábil. O sea, quiere decir que en cualquier lugar, en cualquier artículo de la Ley Federal del Trabajo, en donde esté el concepto día, se entiende como día hábil, a menos que expresamente se mencione en la propia ley que en lugar de días hábiles se trata de días naturales. ¿Sí? Entonces, primer detalle que debemos de observar, dice, cuando veamos en la ley que dice día, se entiende día hábil, a menos que se diga que son días naturales. Entonces, vámonos a ver más adelante el artículo. Vamos a ver más adelante. A partir del 117, ¿verdad? Es donde dice la participación de las autoridades. Capítulo 8, a partir del 117. Entonces, vamos a ver, por ahí del 121, aquí está, 121, fracción primera, dice que los patrones van a tener que repartir las utilidades
Espérame tantito, no es aquí, es más adelante. Dentro de los 30 días, aquí está. Aquí está. 122. El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes. Entonces, no dice naturales. Por lo tanto, se entiende que esta disposición de que el reparto deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes, entonces son hábiles. No son 60 días naturales. Entonces, por ahí, en las redes sociales, me encontré una noticia de un diario digital que habla de que en el mes de mayo se tienen que repartir las utilidades para el caso de las personas morales, porque ellos suponen que si la declaración se presenta el 31 de marzo, entonces prácticamente tenemos abril y mayo para repartir utilidades, pero no son 60 días naturales, son 60 días hábiles. Por lo tanto, el plazo no es en mayo, sería en junio para las personas morales y sería en julio para las personas físicas. O sea, cambia un poquito el sentido de los días hábiles, ¿sí? Entonces, en el caso de personas morales, los 60 días hábiles no se cumplen en mayo, se cumplen hasta el mes de junio. Entonces, sería el plazo. Entonces, no hay apuro, todavía tenemos plazo, prácticamente todo abril, todo mayo y parte de junio. Entonces, tú cuentas los 60 días hábiles para que sepas cuándo tienes que presentar el pago máximo de los trabajadores. Aquí vamos a ponerle junio. Y el caso de las personas físicas sería hasta julio. Oye, pero si tú quieres pagar en julio, perdón, si tú quieres pagar en mayo, pues es perfectamente válido, ¿no? Entonces, si pagas en mayo, estás dentro del plazo, sin ningún problema. Esa es la situación que hay que cuidar. Porque si tú encuentras que en tu empresa te están pagando las utilidades en junio, pues es perfectamente válido. Y si tú eres persona física y quieres pagar en julio, pues es perfectamente válido, ¿sí? Entonces, con esto salimos de dudas en esta primera situación del plazo de pago de las utilidades. Ok, para hacer el reparto necesitamos formar una comisión mixta, porque dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 125, fracción primera, que una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón va a formular un proyecto. Y aparte también el patrón, dentro de los 10 días, otra vez hábiles, a partir de la fecha de su presentación de la declaración anual, tienen que entregar a los trabajadores una copia. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos que entregar a los trabajadores esta copia de la declaración para entregárselo a la comisión, porque la comisión es la que tiene que hacer el proyecto de reparto. Entonces ya tenemos ahorita una fecha que ya debimos, personas morales, haber cubierto, porque si estamos hablando de que a partir del 31 de marzo, dentro de los primeros 10 días hábiles que se cumplirían, de hecho se cumplieron el pasado 14 de abril. Entonces vamos a ponerle aquí 14 de abril, personas morales, 14 de abril, la comisión recibe copia de la declaración. Y las personas físicas, todavía no se cumple el plazo. Personas físicas tienen que presentar su declaración el 30 de abril. El 30 de abril va a ser domingo, es un día inhábil. Y luego el 1 de mayo es también día inhábil. Entonces, por lo tanto, el 2 de mayo va a ser el primer día hábil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 de mayo. 15 de mayo, personas físicas, es el plazo para entregar
copia la declaración. 15 de mayo, entregar declaración a la comisión mixta. Oye, dice aquí el artículo 125, fracción primera, que una comisión integrada por igual número de representantes. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Pues nombren a el patrón, lo va a hacer de manera directa, y los trabajadores, si tú tienes sindicato, pues que el sindicato nombre a sus representantes. Pero no dice cuántos, nada más dice que sea paritario. Ah, bueno, entonces, para mí, 2 representantes de cada uno, tenemos suficiente para cumplir con este detalle. Ok, caso de dudas, ahí las ponen en el chat. Perfecto, ahí están. Correcto, entonces ahí están las utilidades con las fechas límites. Vamos a repartir utilidades y vamos a acumular utilidades de ejercicios anteriores que no hayan sido cobrados, pero fíjate muy bien, con tener cuidado con las fechas, porque fíjate, vamos a repartir 2022. Por ejemplo, persona moral. La persona moral presenta su declaración el 31 de marzo. Y ya vimos que la fecha límite para pagar la PTU va a ser en junio de este año 2023. Entonces, a partir de junio de 2023 se cumple el plazo para el pago de las utilidades y a partir de junio comienza a correr el año de prescripción. Dice la ley en el artículo 516, acciones de trabajo prescriben en un año. Por lo tanto, un trabajador que laboró contigo en el 2022 todavía tiene de plazo para venir a cobrar utilidades hasta junio del 2024. Y en esa fecha, junio del 2024, se cumple el plazo para las utilidades del 2023 que se reparten en 2024. Por eso vamos a acumular utilidades no cobradas, pero no del 2021, sino del 2020. Vamos atrasados 2 años. Nomás fíjate muy bien en esta acumulación de utilidades no cobradas. Entonces, punto número 5, utilidades 2022 que se reparten en 2023 y cuya fecha límite de pago es hasta el 2024, si no fueron cobradas, se van a acumular, pero para el ejercicio 2024 que se reparte en 2025, o sea, prácticamente estamos atrasados 2 años. Detallito que tienes que observar cuando hagas el reparto de las utilidades. ¿Qué necesita la comisión mixta? ¿Qué debemos tener preparado? Dice la ley que el patrón tiene que poner a disposición de la comisión todo lo necesario para realizar el reparto. El reparto es para los trabajadores que laboraron en el ejercicio anterior. Entonces necesitamos la lista de trabajadores completita. Todo aquel trabajador que haya laborado en el ejercicio 2022. Todos. Estén activos o ya estén dados de baja. Necesitamos revisar toda la lista. Completita. Necesitamos revisar ausentismos. Porque las utilidades se reparten en función a 2 factores. A los días trabajados y al salario percibido por haber laborado en esos días. Por eso, fíjate, con este detalle le vas a explicar a los compadres, pues ya, Hugo y Paco, los compadres, que tienen el mismo puesto y tienen el mismo salario, pero resulta que van a cobrar unas utilidades distintas. Entonces, los compadres están enojados. Está enojado un compadre contra el otro, porque dice, oye, ¿cómo es posible que tú vas a sacar más utilidades que yo si ganamos lo mismo? Por eso hay que explicarle a los compadres. Es que las utilidades van en función a tus días laborados y al salario que percibiste por haber laborado esos días. Y si tú en el año tuviste ausentismos o tuviste incapacidades por enfermedad, entonces es muy posible que no obtengas las mismas utilidades. Aquí vamos a incluir
incluir las incapacidades por enfermedad general. Las incapacidades de maternidad y de riesgos de trabajo no se descuentan. ¿Por qué no? Porque los trabajadores están protegidos. En caso de estas incapacidades por riesgos de trabajo y de maternidad, no se descuentan. Tampoco los permisos con goce no se descuentan. El único permiso legal, muchachos, es el permiso de paternidad. Si uno de tus trabajadores fue papá el año 22, esos días son con goce de salario y no se pueden descontar. Los únicos que sí podemos aplicar como descuento de días, únicamente los ausentismos y también las incapacidades por enfermedad general. ¿Por qué las incapacidades por enfermedad general? Porque se aplica lo que dice el artículo 42, Ley Federal del Trabajo, suspensión de la relación laboral, fracción primera y fracción segunda, por enfermedades contagiosas o por alguna incapacidad que no tenga que ver con un riesgo de trabajo. Entonces, por excepción, las incapacidades por riesgos de trabajo no se descuentan. Las de enfermedades sí se pueden descontar. Ok, ya vimos los días. Ahora vamos a el salario que percibió el trabajador en el ejercicio anterior. Entonces solamente nos dice la ley que es el salario que percibió por haber laborado. O sea, ¿cómo lo mencionas tú en tu nómina? O sea, es el pago por los días que laboró. El salario por los días laborados. Obviamente, si no laboró, pues no hay por qué pagarle salario, ¿verdad? Entonces aquí vamos a considerar también entonces el pago de los días de descanso. Porque por haber trabajado, vamos a suponer que le pagas por semana, ¿no? Entonces en la semana trabajó 6 días. Y también hay que considerar su día de descanso, porque por cada 6 tiene derecho a descansar un día con goce de salario. Por eso ese concepto también se considera. Obviamente los permisos con goce. Fíjate, no se descuentan los días y tampoco se descuenta el acumulado de salario. Los permisos con goce también los vamos a sumar. Y si el trabajador salió de vacaciones, entonces las vacaciones son con goce de salario. Por lo tanto, estos 4 conceptos son los que vamos a sumar en este acumulado de salarios. No se considera ningún otro concepto. Es que le pagamos bonos, premios, primas, horas extras. No, esos pagos adicionales no los vamos a sumar. Y en el caso de que tengas trabajadores que sean de salario mixto o salario variable, eso sí, puedes hacer el promedio de los salarios de todo el ejercicio. Por ejemplo, el vendedor le pagas un salario base y sus comisiones. Entonces, es un salario mixto. En ese caso, porque son trabajos especiales, no te confundas con el proceso que haces de integración del salario para el Seguro Social. No, esa es otra cosa. Aquí es un aspecto laboral. Y son trabajadores que tienen esa consideración especial. Lo ves en el capítulo que dice trabajadores especiales, trabajos especiales, los deportistas, los de industria del transporte, aeronáutica. O sea, esas condiciones de trabajo especiales sí tienen su trato en la forma del pago del salario. Por eso a ellos sí se les puede promediar lo que percibieron en el año. Solamente a ellos. Fíjate muy bien, trabajos especiales. Y luego a partir del 2021, que hubo una reforma
laboral, reforma laboral de abril 2021. Fíjate, acaba de cumplir 2 años esta reforma. Se adicionó una fracción 8 al artículo 127 que habla de que el monto de la participación de las utilidades va a tener como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, aplicando el monto que resulte más favorable al trabajador. Pero ¿sabes qué? Mi opinión muy personal es no aplicar este artículo 127 fracción octava, porque ¿sabes qué? La ley no puede ir por encima de la Constitución. ¿A qué voy con esto? Bueno, dice la Constitución, muchachos, que las utilidades a repartir, vamos a poner aquí, Constitución, dice que se va a repartir, se reparte el 10% de la utilidad total. ¿Sí? Si el patrón reporta en su declaración de impuestos que logró un millón de pesos de utilidades, entonces va a repartir 100,000 pesos, que es el 10%. ¿Y sabes qué? Repartes ese 10% de manera total. Porque va a haber algunos trabajadores que posiblemente, cuando hagas tú el cálculo, posiblemente salgan afectados. Entonces, no puedes ir tú por encima de lo que dice la Constitución. Entonces, este artículo es muy criticado, esta fracción sobre todo, es muy criticada porque está afectando en algunos casos, no en todos, en algunos casos afectas al trabajador. Por lo cual, mi opinión muy personal es que este tope no lo apliques. O sea, tú haces el reparto como lo hemos venido haciendo de manera cotidiana cada año, es decir, con base en los días laborados y los salarios percibidos, y así como salga el cálculo, repartirlo. ¿Por qué? Porque el patrón hizo su declaración y ya le reportó al Servicio de Administración Tributaria cuál fue la utilidad obtenida. Entonces, tú repártela completa. Y yo quiero pensar que en tu declaración lo que tú determinaste es una utilidad real. Y es sobre esa utilidad real la multiplicamos por el 10% y es lo que vas a repartir. Déjame te enseño un ejemplo de una declaración de un patrón. Aquí me lo compartieron un amigo, mi querido hermano Toño. Te mando un saludo, Toño. Aquí está una declaración de este año, la acaban de presentar el 4 de abril. Es una declaración normal. Aquí está la PTU generada. Esto es lo que vamos a repartir. A ver, regresamos acá. Ok, ahí está. PTU generada durante el ejercicio. Esto es lo que vamos a repartir. Déjame borrar aquí. Ahora sí. Lo que vemos aquí en este recuadro. PTU generada en el ejercicio. Sí, porque la base para las utilidades fueron 808,000 pesos. El 10%, 80,831. Entonces, esto es lo que se va a repartir. Entonces, esta va a ser la cantidad que vamos a tomar para repartirlo entre todos los trabajadores. Ni más ni menos. Esto es lo legal. En mi opinión muy personal, muchachos, yo no hago caso a esta fracción 8 del artículo 127. Y esos 80,000 pesos los voy a repartir de manera completa. Entonces, una vez que ya tengo mis papeles de trabajo, listas de trabajadores, días a considerar, días que no debo considerar, y los acumulados de salarios, salario días laborados, días de descanso, permisos con goce,
vacaciones disfrutadas, ya tengo entonces mi acumulado de días y mi acumulado de salarios, procedo a hacer el proyecto de reparto. Y una parte del proyecto me pide, pues como todo contribuyente, tienes la obligación de pagar impuestos. Entonces también tienes que atender a esta necesidad. A ver, veamos por acá. Preguntas en el chat. Consuelo, ¿qué tal, Consuelo? Si yo soy sociedad civil y tengo un trabajador, aplica lo del límite del salario mensual. No tiene que ver que sea sociedad civil, Consuelo. O sea, la Ley Federal del Trabajo señala que aquellas personas físicas, vamos a ver la ley, cuya actividad a ver, aquí está, mira, es la fracción, los demás trabajadores, aquí está, fracción 3, el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y de aquellos que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas. O sea, si esa... Quiero entender tu pregunta de que esa sociedad civil de contadores, esta fracción está más orientada a personas físicas cuyo trabajo lo realizan de manera personal. O sea, sería un profesionista, a lo mejor ese contador, que si fuera el contador, no la sociedad, sino un contador, persona física, que con su trabajo obtiene ese ingreso y requiere, por ejemplo, una secretaria o un auxiliar de contabilidad, ese sí estaría topado con el límite del salario mensual. Ese es el único caso en donde sí se permite el límite. Fabiola, ¿yo tengo personal con destajos? No, ahí no se considera el destajo. Alberto Rafael, el CFDI de nómina sí es mayor a 2,000 pesos, es forzoso que se pague mediante transferencia. No, Alberto, lo puedes pagar en efectivo. Elvira, ¿pueden consultar? Ok. ¿Qué pasa si la empresa no da la PTU y a qué se debe? No sé. Acuérdate, Omado, aquí está en el caso de, este es el documento que le vas a entregar a la comisión mixta, a los trabajadores, dice la ley, ¿no? Entrégales a los trabajadores la declaración y aquí es donde se observa que este patrón sí tuvo utilidades. Pues aquí está, la comisión hace constar que sí hay utilidades a repartir. También puede haber aquí PTU a no repartir. Entonces, aquí hubiera una pérdida, en lugar de utilidad, una pérdida, pues la comisión tiene que observarlo aquí. Entonces, si acaso hay pérdida, la comisión lo hace constar. O sea, la comisión se tiene que reunir y lo primero que tiene que hacer es recibir esta declaración. Ya una vez que ve esta declaración, determina si hay o no hay utilidades a repartir. Pero de que se tiene que reunir la comisión, lo tiene que hacer. Y la comisión es la entidad de la empresa que va a hacer el cálculo. Si no hay utilidades, la comisión lo hace constar. Eso, recibimos copia de la declaración en donde se observa que no hay utilidades a repartir, se cierra el acta de trabajo y ya, ni modo, hasta el siguiente año. Si hay utilidades a repartir, que es el caso de esta empresa, aquí sí hay utilidades, 80,000 pesos a repartir, entonces se ponen a trabajar, ya tienen sus papeles de trabajo, listas de personal, las listas de los días y los acumulados de salarios y comienzan a hacer su proyecto de reparto. Ya tienen
calcula lo bruto y entonces hay que calcular el impuesto a las utilidades, porque nos dice el artículo 93 que las utilidades tienen una exención equivalente a 15 UMAS. Aunque la ley del impuesto sobre la renta dice salarios, pues se hace con base en la UMA. Porque así lo dispone el SAT. En lugar de salario mínimo, se utiliza la UMA. Yo no estoy de acuerdo, pero pues ni hablar. UMA 2023, 103.74, multiplicada por 15 veces. Las utilidades tendrán una exención máxima de 1.556.10. Entonces, cuando hagas tu cálculo, pues esto es lo que tienes que observar. Por ejemplo, que fuera tu utilidad, en este ejemplo muy sencillo, hay una utilidad a repartir de 1,000 pesos, ya total. Utilidad del ejercicio más utilidad no cobrada del 2020 sería, ¿eh? Acuérdate que vamos 2 años atrasados. Entonces, utilidades del 2020 no cobradas son las que vamos a acumular y por eso nos da un total de 1,000 pesos. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí. Estos 1,000 pesos es la suma de utilidades, que puede ser, por ejemplo, 800 pesos, más utilidades no cobradas en 2020. Serían 200 pesos. 800 más 200 nos da los 1,000 pesos a repartir. Entonces tomamos todos nuestros trabajadores que tuvimos en el 2022, en este caso son Armando y Remedios. Vemos los días que laboró cada uno de ellos. Armando laboró 343 días ya netos, quitando los descuentos de ausentismos, incapacidad por enfermedad general. Remedios no tuvo días a descontar, entonces sumamos los días. 343 más 365. Y tenemos una suma de días 708. Entonces, estos 1,000 pesos los vamos a dividir en dos partes. Dividimos en dos partes. Una la vamos a entregar en función a estos días laborados y la otra la vamos a entregar en función al salario devengado. Con una observación en cuestión de los salarios, los trabajadores de confianza. Trabajadores de confianza van a tener un tope del 20% del trabajador de planta o sindicalizado. Entonces, si Armando fue, por ejemplo, un trabajador de planta o sindicalizado y Remedios fue trabajador de confianza, entonces Remedios tendría que toparse su salario. Por ejemplo, Armando sería su salario de 100,000 pesos en el año. Entonces, 100,000 por el 20% más, eso nos daría un tope de 120,000, que sería el que se le utilizó a Remedios. Como Remedios fue trabajadora de confianza. Entonces necesitamos esa información adicional en nuestros papeles de trabajo. Necesitamos saber quién fue trabajador de confianza. Y también necesitamos saber quién fue trabajador permanente o eventual. Ya no me cabe aquí, vamos a ponerlo aquí. Trabajador permanente o eventual. Porque en el caso de los eventuales están topados a 60 días.
60 días totales laborados en el año. Entonces, esta información también la necesitamos por cada uno de los trabajadores. Entonces, fíjate, salarios, días laborados, si fue de confianza o no, y si fue permanente o eventual. Ya después haces tu repartición. Ok, entonces el primer 50% es en función a los días laborados y el otro 50% va a ser en función al salario devengado. Y por eso obtenemos el factor por los días laborados y el factor por los salarios devengados. Al final, la suma a repartir serán los 1,000 pesos que se determinaron en la constancia. En la constancia de la declaración. Entonces, aquí eso es lo que vamos a repartir. Sin tope. Yo no voy a agregar los topes de los 3 meses o del promedio de los últimos 3 años, porque va en contra de lo que dice la Constitución. Cada quien toma la decisión, si ustedes quieren hacer el tope, entonces tendrías que agregar una columna adicional, que diga cuál es los 3 meses de salario y otra columna que diga cuál es el promedio, ¿no? Y entonces determinar qué es lo que vas a repartir para cada uno. Por ejemplo, ¿vas a repartir 400 o vas a repartir los 3 meses o el promedio? Ya tú lo vas a decidir. Ya te dije, mi opinión muy personal es no aplicar estas disposiciones porque van en contra de la Constitución. Carlita González, ya te la respondí. Correcto, efectivamente, como dice Elvira, Nominax permite hacer este proceso de manera pronta. Vámonos a nuestro navegador y vamos a entrar al sistema. Vámonos a Nominax. Vamos a iniciar sesión. Seleccionamos la empresa. Y nos vamos a los procesos anuales. Estando en la opción de operación, en procesos anuales, buscamos la opción que dice reparte de utilidades PTU. Das clic ahí y en el botón acciones vamos a calcular la PTU. Paso número 1, vas a poner las utilidades a repartir. Paso número 2, calcular automáticamente o capturar un monto. Si le dejas la opción de calcular automáticamente, lo que hace el sistema es buscar los trabajadores que estén catalogados como trabajadores de confianza para poder aplicarles ese tope del trabajador desindicalizado o de planta más un 20%. Luego tienes la opción de seleccionar las utilidades, que es la por default, déjale la opción de al 31 de diciembre del ejercicio. El número de días por mes, esto es para efectos del cálculo del impuesto. Acuérdate que para impuesto se usa el factor de 30.4 para hacer los cálculos mensuales. Y seleccionamos para los empleados de confianza sin tope o con tope. Lo normal es que los empleados de confianza tengan ese tope. Tú debes de tener identificados quiénes son tus trabajadores de confianza. O sea, vamos a ver un organigrama normal. Normalmente tenemos en un organigrama
a estas personas, ¿no? Aquí tenemos al director general. Tenemos al director general y luego aquí tenemos al gerente de ventas, ¿no? Por ejemplo. Gerente de ventas, acá está el gerente de producción. Y luego acá está el gerente administrativo. Vaya, son los gerentes más comunes, ¿no? Bueno, muchachos, estos son los trabajadores de confianza. ¿Sí? Estos tres gerentes son trabajadores de confianza. Oye, pero es que el gerente administrativo tiene a su secretaria. Sí, pero la secretaria no es trabajadora de confianza. La secretaria es una trabajadora común y corriente. Entonces, no, la secretaria no la vas a topar, ¿no? A ella vas a tomarle sus ingresos completos. Solamente estos tres son los que vamos a topar. A los gerentes, porque ellos son trabajadores de confianza. Chécate el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí viene la definición de quién es un trabajador de confianza. Artículo 9, Ley Federal del Trabajo. Ahí viene la definición de trabajador de confianza. Entonces es fácil, van a ser poquitos los que estén topados. Todos los demás, si no tienes sindicato, pues es nada más trabajador de confianza y trabajador ordinario. Si tienes sindicato, pues están los sindicalizados, los ordinarios y los de confianza. Pues ya viste, confianza son los gerentes nada más. Los puros gerentes. El gerente es un trabajador, le está subordinado al director general o al gerente general. Entonces, con la ayuda de nóminas, ya tenemos aquí la posibilidad de ejecutar nuestro proceso. Ya seleccionaste las opciones y le das clic en ejecutar. Ya que está listo el proceso, entonces ya nada más revisas las cantidades. Revisas las cantidades junto con tu cálculo manual. Compara los resultados y aplica. Acuérdate de elaborar una nómina especial, una nómina extraordinaria sobre el ejercicio a repartir, para que tengas la nómina por separado. Fabiola, cuando son destajistas, toma entonces los acumulados y el promedio por los días trabajados. Sí, Fabiola, en tu caso, si solamente los tienes registrados como destajistas, entonces sí vas a hacer el promedio del año laboral. Carmen García, ¿cuál es la opción correcta para determinar el tope de los 3 meses? En la configuración vienen varias opciones del tope de 3. ¿Cuál debes elegir? No, nada más vimos que nada más uno. Y salario diario por 90 días, ese sería los 3 meses. Laboralmente, Carmen, laboralmente el mes es de 30 días. Fabiola, coordinadores, supervisores, jefes son considerados de confianza. Para mí no. A mí solamente los gerentes o directores, no sé cómo los tengas en tu empresa, gerente general o los que están debajo del gerente general nada más. ¿De acuerdo? Muchachos, entonces tenemos una chambita por hacer. Apóyense con el sistema. Aquí ya vimos el cálculo. Fíjate cómo rápidamente nos hizo el cálculo. Ya nada más compara los resultados con tu cálculo manual. Siempre te recomiendo que tengas una hoja de trabajo para que compares lo que hace el sistema. Cuando entras a Nominax hay un banner acá arriba. Acá arriba vas a ver un banner de información. Cuando le das clic ahí, vienen 3 recomendaciones para que sepas cómo hacer el reparto con ayuda de Nominax. Tiene 3
3 puntos interesantes para que lo revises: cómo repartir las utilidades, cómo pagar la PTU en el sistema, en la nómina, y cómo modificar algunos importes en caso de que no hubiera sido correcto el cálculo a pagar. Fíjate, por ejemplo, aquí en el sistema tenemos aquí lo que tú puedes revisar individualmente, ¿no? La PTU calculada, el tope de los 3 meses y la PTU a pagar. Entonces, en el caso de la primera trabajadora, le calcula una PTU de 58 y tiene un tope de 3 meses, no hay PTU promedio. Entonces, pues obviamente no le vas a pagar una utilidad no correspondida, le dejas la utilidad calculada. Y luego el segundo trabajador, Daniela, que está tomando, o sea, el sistema hace lo que tú le indicas. Tiene una utilidad calculada de 20,900 y el tope de los 3 meses es 18,200. Entonces, considerando, o sea, con base en la ley es correcto, pero con base en la Constitución no lo es. Por eso mi recomendación de no utilizar el tope, pero la decisión, digo, la tomas tú. Si deciden repartir con base en este tope, estás viendo, aquí están la consecuencia que es negativa. Aquí ves la PTU calculada 58, 20 y 20. Y acá viene la PTU con los topes 58, 18 y 15. Entonces, evidentemente, hay una afectación al trabajador. Por eso no te puedes ir por encima de la Constitución. Pero digo, tú tienes la decisión. Si la empresa, fíjate que lo que hace el cálculo es la comisión, no el patrón. Entonces, es la comisión la que va a tomar la decisión si topar o no topar. Te lo dejo de tarea, cada comisión mixta va a ser la que tome la decisión si reparte PTU calculada o PTU topada. Yo no es que esté a favor del trabajador, estoy a favor de lo que dice la Constitución. La Constitución dice reparte lo que reportaste en la declaración. Entonces, si tú dijiste en la declaración que son 100,000 pesos, eso repártelos, no los topes. Y vas a cumplir. No vas a estar en contra de lo que dice ninguna ley, no vas a ser sancionado, nada. O sea, independientemente, si quieres pagar con topes, es correcto, es cierto, porque está en ley. Pero si tú pagas de acuerdo con lo calculado, porque así dice la declaración que presentaste, pues también es correcto. Aquí es cuestión de, ¿quieres ayudar al trabajador? Reparte lo que es, no con los topes, que es legal, entre comillas, porque aparece en ley, pero por ahí podemos hasta incluso considerar que no es constitucional. Cada quien toma la decisión. Ahí están mis formas de contacto. Sígueme en mi página web, mis redes sociales, Twitter, Facebook y también tengo TikTok. Gracias a Nominax por patrocinarnos esta sesión especial relacionada con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y a lanomina.com. Nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias y hasta la próxima. Alberto, si utilizo el cálculo de los 3 meses, me sobra PTU. ¿Qué pasa con ese sobrante? ¿Cómo se debe manejar? Ese sobrante ya no es PTU. Ese sobrante, pues ahí lo dejamos. Saludos a todos y muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, lanomina.com. Gracias, Nominax.